Hermanos, el Señor les continúe bendiciendo en esta hora. Me da gusto verles. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos concede para poder estar aquí una vez más. El Señor sabe que estábamos deseando verles. Recuerdo que hace una semana atrás, estudiando la palabra del Señor, en una ocasión estaba Pablo y Bernabé platicando las cosas y dijeron: volvamos a ver a los hermanos para saber cómo están. ¿Cómo están? Y allá en Romanos, creo que es capítulo 1, versículo 11, creo que dice Pablo, para comunicarnos un don espiritual. Entonces damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da para poder estar aquí. Hermanos, me da gusto verles. No creo que conozco a todos, pero reconozco a varios y le doy gracias a Dios por ello. Reciban saludos de los hermanos de allá de Warren. Nos mandan saludar. Tuvimos la reunión el viernes todavía por la tarde y bueno, algunos son discípulos del hermano Jorge. Algunos de hermanos de allá. El hermano Jorge me decía: me saludas nomás a los que pregunten por mí. Y el viernes unos hermanos decían: los que pregunten por nosotros nos los saludan, ¿okay? Y ya sabía de dónde venía todo eso. Así que, no, pero sí, los hermanos los mandan saludar. Reciban saludos de los hermanos con mucho cariño, respeto, y bueno, esos son los saludos de los hermanos. Y bueno, como Jorge mencionaba, esta ocasión estamos con diferentes hermanos. El año pasado diferentes hermanos vinieron y ahora diferentes. Y todo lo que podemos ver es que el Señor nunca se ha quedado sin nadie. Si en algún momento pensamos que nosotros somos tan importantes o somos tan indispensables, y luego a veces hacemos como son los niños birrinches, ¿verdad? Nos enojamos y bueno, ahí como que no queremos caminar, como que no queremos realmente dar pasos. A veces manifestamos que estamos en desacuerdo, disgustos para según esto, que la obra del Señor no siga con nosotros, y sin nosotros su obra va a seguir. Y Dios siempre va a tener vidas que le van a servir, porque Él nunca se ha quedado sin nada. Recuerdo la situación de Elías. Elías dijo: Señor, de tantos nomás yo quedo. Sí, y como el único, y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor dijo: estás equivocado, porque hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de los Baales. Eso no lo sabía Elías. Y a veces sí pensamos: si no estoy yo por acá, quién sabe cómo le van a hacer, porque yo soy el que... El Señor dice: para ayuda. No, pero quiero decirles que damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder servir al Señor, porque es un privilegio. Y cuando usted ve eso como un privilegio, sabe, no es nada otra cosa más que manifestar gratitud al Señor, porque qué oportunidad, amén. Qué oportunidad. A veces ya lo vemos como una carga, como, no sé qué voy a hacer. No, cantamos un canto tan hermoso, su palabra, sus mandamientos, y es más dulce que la miel y la que destila del panal. Siempre pienso en eso, la palabra destilar, la que destila. El Señor dice en Deuteronomio 32 que cuando menos hay 3 formas, 3 maneras que el Señor nos enseña a través de su palabra. Y una es como, dice que como la gotera, otra es como la lluvia,
Y otra manera es como el agua que destila, lo mismo que la miel cuando dice la que destila del panal. Porque cuando usted ve esa palabra destilar, es algo que se mantiene. Que se mantiene y uno se da cuenta que pusieron, no, y échale. Y más, y más, y más, Señor, y más. No es que se corta, sino es que se mantiene. Y esa es de la manera que el Señor quiere realmente hablar a nuestras vidas y que usted y yo entendamos de qué manera el Señor quiere hablar a nuestras vidas. De una manera, como dice, como la miel y la que destila. La que no es solamente hoy, no es más tarde, mañana, el día siguiente, la semana que entra, el mes que entra, el año que entra. O sea, una continuidad. Es siempre. Y es algo que a veces nosotros no entendemos, a veces pensamos que un día es suficiente. Pero quiero en esta hora compartir con ustedes algo que de alguna manera el Señor ha estado mostrando a mi corazón, la necesidad que hay dentro de la iglesia. Hay una necesidad, pero como no tenemos una idea del Señor, las cosas han ido cambiando de una manera que si nos descuidamos pensamos que no, que todo viene siendo igual, pero no. Día tras día vienen como pueblo del Señor experimentando cosas diferentes. Si nos descuidamos, y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es lo que el Señor Jesús dijo en capítulo 15 del Evangelio de Juan: sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer. Y creo que esa es una de las cosas que hemos descuidado, que pensamos que podemos hacer las cosas sin Él, que podemos continuar sin Él. Y nos hemos equivocado. Tenemos que volver a la senda antigua. A la senda antigua. Y usted sabe lo que significa senda antigua. Lo que siempre ha sido, el camino. Lo eterno. ¿Y quién es el eterno? El Señor. Y el Señor hace un llamado a su iglesia de volverse a Él. Porque Él es el eterno. Él es el camino, y antiguo quiere decir eterno. Paraos en los caminos y preguntar por la senda antigua. Interesante, ¿verdad que sí? Interesante. Hemos olvidado, nos hemos descuidado y necesitamos volver al Señor. Volver al Señor. Senda. Camino, camino, camino. Isaías 35:8 dice: habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. Él mismo estará con ellos. Y cuando hablamos de un camino, cuando hablamos de un andar, cuando hablamos de una senda, estamos hablando de un estilo de vida. De un estilo de vida. ¿Han escuchado ustedes como costumbre? Una buena costumbre. Una buena costumbre. Y es realmente estar dependiendo del Señor todos los días. Quiero compartir con ustedes el tema de lo que el Señor está haciendo, ¿sabe? Algo que el Señor está haciendo tal vez sea para todos, pero a veces no todos lo recibimos, no todos lo queremos. Pero el tema del Señor es aquello que Él quiere restaurar a su iglesia. Él quiere restaurar a su iglesia. Y a veces no es fácil. El tema de la restauración es un tema muy difícil, porque es que hay que tocar la herida constantemente hasta que sea sanada.
Y no solamente que sea sanada, tiene que cicatrizar al grado de que llega el momento que usted la toca y ya no le molesta. No le molesta. Así que es difícil ese tema, pero es necesario, pero es muy necesario dentro de la iglesia. Así que quiero invitarles a abrir en sus Biblias, aquí en el Salmo, en el libro de los Salmos, capítulo 22. Yo quisiera que usted abriera su Biblia y empezara, no ignorara, sabe, es muy importante que usted pueda leer la palabra de Dios con sus propios ojos, verla, para que después usted pueda meditarla. Tal vez se va a su casa y vuelve a leerla. Y el Señor en su misericordia va a ampliar la revelación. Aún va a enseñarle lo que aquí no se pudo decir. Porque el Señor quiere enseñarnos a todos. Algunos nos enseña de una manera y nos revela según Él le plazca. Pero los corazones hacen la diferencia. Si hay un corazón hambriento y sediento del Señor, el Señor se va a revelar a esa vida. Quiero que leamos aquí el Salmo 22, todos lo tienen. Quiero que leamos los últimos 3 versículos que encontramos aquí en esta parte de la Escritura. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 29. Dice: comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida de su propia ¿qué? Alma. Verso 30. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Y uno dijera, ¿qué hizo el Señor? Anunciarán y van a decir que Dios hizo esto. ¿Qué está hablando aquí este salmo? Está hablando aún una palabra profética de lo que iba a pasar Israel en cautiverio. Ustedes saben que Israel estuvo no solamente en Egipto, estuvo en Babilonia 70 años. Ustedes lo saben muy bien eso. Ajá. ¿Y por qué sucedió todo eso? ¿Por qué Dios tuvo que permitir eso, el cautiverio en Babilonia? Porque dice que el pueblo se rebeló y Dios les envió profetas y les hablaron una y otra vez hasta que dijeron: no andaremos, no haremos las cosas. Entonces Dios dijo: este pueblo no tiene más remedio, haré lo que yo he dicho. Y los entregó en cautiverio. Estuvieron en cautiverio por 70 años. Muchos de ellos ahí terminaron sus días en Babilonia. Pero muchos de ellos tuvieron la experiencia de salir de Babilonia, como Esdras, como Nehemías, aquellos que profetizaron, Ageo y Zorobabel, todos ellos que son conocidos como libros de restauración, vidas que Dios usó después de que este pueblo estuvo en cautiverio. Nehemías, por ejemplo, cuando vio que el pueblo empezaba otra vez con una situación desenfrenada, volviendo a pecar, a practicar cosas que no debían, Nehemías dijo: ¿quieren que se vuelva a repetir lo mismo? ¿Saben qué hizo, verdad? Dice que les jaló los pelos, les arrancó los cabellos, ¿verdad? Para que entendieran, no, lo que Dios hizo, lo que Dios permitió fue algo muy grave y no queremos volver a ello. Entonces Dios usó a esas vidas
como restauradores. Y dice, esto será contado de Jehová. Esto será contado de Jehová. Y luego que Dios hizo esto. No solamente que permitió lo del cautiverio, sino que realmente Dios intervino en esas vidas de tal manera que los que subieron del cautiverio decían no. A pecar nuevamente, no. No, ellos habían tenido esa experiencia. Y cuando hablamos de esta postrera generación, la posteridad les servirá. Posteridad. Habla de los últimos, ¿verdad? Y ustedes conocen, saben lo que habla de generaciones. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo capítulo 1 habla, el versículo 1, de la genealogía de Jesús. ¿Se acuerdan? Dice esa escritura, dice que descendiente de Abraham, hijo de David. De Abraham, el pueblo que Dios ha llamado para ser salvo. Un pueblo con llamado para ser salvo. En Abraham. En Abraham, un pueblo. ¿De dónde venía Abraham? De Ur de los Caldeos. Estando ¿dónde? En una área, en una isla, en Mesopotamia, ¿verdad? Ahí se le apareció el Señor. Ahí Abraham vio la gloria de Dios. Ahí Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham salió. ¿Se acuerdan de eso? Así que Dios llama a un pueblo, sí, para ser salvo. En Abraham, un llamado para ser salvo. Ahora, en David, ¿por qué dice hijo de David? ¿Por qué dice ese pueblo? En David también. Porque no solamente es que usted sea salvo y que Dios lo haya llamado para la salvación, para salvarlo a usted, para sacarlo del mundo, para perdonarle sus pecados y usted tener esa experiencia que es un hijo de Dios. No, eso no es todo. Dios lo llama, pero también Dios quiere dirigir su vida. Dios quiere gobernar nuestras vidas. No nos ha salvado para vivir una vida que nosotros queramos, sino Él nos salvó para gobernar nuestro corazón, para dirigir nuestras vidas todos los días. Todos los días. Y entendemos que esas generaciones nos habla que de Abraham lo leemos para que no vayamos a hablar una cosa por otra. ¿Dónde se encuentra eso, dijimos? Evangelio de Mateo, capítulo 1, ¿se acuerdan? Genealogía, ¿verdad? Así que versículo 14, aquí 17, para ir al punto. Dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta ¿dónde? Hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y de la deportación a Babilonia hasta Cristo, ¿cuántas? 14, y ya no hay más. Y ya no hay más. Del Señor Jesús para acá no se contarán más, porque en Él es la última. En Cristo Jesús es la nueva creación. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Una sola creación, una generación. Una generación. Y a usted y a mí nos tocó el enorme privilegio de ser de los postreros. ¿Entiende? Estamos viviendo los últimos ¿qué? Tiempos. Y si estamos viviendo los últimos tiempos, nosotros somos parte de la postrera generación. Y el Señor dijo, la postrera generación me va a servir.
esa me va a servir. Y esto será contado de Jehová. Contado son varias cosas. Puede ser que Dios lo comunicará, pero no solamente eso. Contado de Jehová también tiene que ver con aquello que Dios lo aprobará. Él es el que pone la flechita. Yo tengo entendido que mañana se empieza el tiempo de la escuela bíblica de verano. Y si el Señor lo permite que se lleve a cabo, es porque Dios ha levantado servidores, ha levantado vidas que quieren servir al Señor, que quieren servir al Señor. Y Dios lo tomará en cuenta, le aseguro. Pero usted y yo tenemos que ser conscientes de qué manera Dios está tratando con nosotros y por qué es que usted y yo hemos de servir al Señor. No podemos hacerlo solamente porque otros lo hacen. Esto tiene que ser muy personal, porque la salvación es personal. Es personal. Siempre recuerdo la situación cuando el apóstol Pablo, ¿no? Que el Señor le sale al encuentro, dice que con él iban más hombres. Y los hombres que iban con Pablo se levantaron y estaban atónitos. Y ya se habían escuchado la voz, pero ellos no veían a nadie. Tampoco a ellos les habló el Señor. Se dirigió diciéndoles: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Iban más hombres con él, pero el Señor se dirige a uno. Y así es como el Señor quiere salvarnos, y así es como el Señor quiere tratar con nuestras vidas. Usted no sirve porque ve que los demás están sirviendo. Usted sirve al Señor porque primeramente es una vida salva, y usted quiere agradecer al Señor su misericordia. Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Servirte es lo que menos puedo hacer. Pero sé al mismo tiempo que no puedo hacer otra cosa más que presentarme como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Entonces veamos esto. ¿Dónde estábamos? En el libro de los Salmos, ¿verdad? Salmos 22. Dice: la posteridad te servirá, y esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Pueblo, ¿a quién le va a ministrar? ¿A quién le va a hablar la palabra del Señor? A lo mejor vienen niños que nunca han escuchado y nunca han abierto su corazón al Señor, ¿sabe? Y que usted y yo podemos decirle a los niños que Dios puede obrar de una manera milagrosa, que Él puede cambiar el corazón de la persona, no importa cómo sea. Cuando una persona abre su corazón al Señor, el Señor es poderoso para obrar de tal manera como usted y yo no tenemos una idea. Pero que todo lo que se necesita es que una persona abra su corazón al Señor. Y usted y yo somos los primeros que tenemos que tener esa experiencia. Porque si no, entonces no hay realidad en nosotros. Podemos ser maestros, amados, podemos ser maestros, podemos tener un conocimiento de la Escritura muy bueno, muy bien, y todo. Pero aún, si no hay realidad del Señor en nuestras vidas, todo lo que nosotros estaríamos haciendo es algo peor. Peor. Porque aquí es hablar de la palabra del Señor, y dice que la palabra del Señor, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma de pecar. Es la palabra de Dios la que hace la obra. Es la palabra del Señor. Entonces es importante. A veces pienso, cuando hablamos de maestros, cuando hablamos de vidas que servimos al Señor, de verdad. Había un grupo, y quiero decir que si algo realmente se consideraba
se consideraban preparados y listos para enseñar, y que la enseñanza que tenían era muy buena. Eran conocedores de las Escrituras, como tal vez no haya alguien aquí. ¿Usted conoce algo de los escribas y de los fariseos? ¿Sí? Veamos cómo eran ellos y de qué manera el Señor Jesús habló acerca de ellos. ¿Sabe? Y eso es lo que es importante para todos los que vamos a estar acá para servir al Señor realmente esta semana, en la enseñanza, en lo que le vaya a tocar hacer. Pero vea esto. Si había alguien que estaba preparado, a veces si no, es que nos hemos preparado y qué bueno, porque se necesita la preparación. El servicio al Señor tiene que ser con excelencia, con mucha dedicación, pero no se le olvide que separado del Señor, por muy bien que se vea, no es. Usted y yo tenemos que mantener una relación como no tenemos una idea con el Señor. Una relación, una comunión con Él. ¿A qué hora se levanta usted para orar? ¿Cuántos han estado orando aquí? Que tengo entendido que tienen oración los sábados. ¿También? ¿Cuántos han estado asistiendo en grupo para orar por este evento? Primero, levantando nuestras vidas delante del Señor. Segundo, pidiéndole al Señor que de la manera que Él lo ha hecho con nosotros, lo haga con aquellos que se les ha de ministrar la palabra del Señor. ¿Me explico? Por eso estamos hablando de experiencia. ¿Cuál es la situación por la cual nosotros, usted y yo, estamos interesados de que otros conozcan al Señor? No del Señor, sino al Señor. Veamos, por ejemplo, les decía, si había un grupo que estaba realmente capacitado para enseñar, eran estos. Eran estos, y yo quiero que usted vea a través de la palabra del Señor lo que el Señor dice acerca de ellos. Vayamos aquí al Evangelio de Mateo, capítulo 23. ¿Lo tienen? Capítulo 23, versículo 1, y usted sigue la lectura. Hasta el versículo 3. Vamos a leer 3 versículos aquí para empezar. Dice: entonces habló Jesús a la gente, ¿y a quién más? Y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas, ¿y quién más? Y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué? Bueno, eso. Ellos se sientan, ellos enseñan, ellos tienen la enseñanza de Moisés y tienen muy buena enseñanza. Su conocimiento es tremendo, es reconocido. El Señor Jesús mismo dijo a uno que pertenecía a ellos, era fariseo, era maestro. ¿Se acuerdan? Nicodemo, el Señor le dijo: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes qué significa ser salvo? Estamos hablando de que uno que sabe las cosas, que conoce todo, le está diciendo: tú eres maestro. No, ni siquiera le está diciendo: no, tú eres un ignorante, tú eres una persona que hablas lo que escuchas. No, tú eres una persona que conoces bien, cuando menos el Antiguo Testamento, la palabra bien, lo enseñas, tienes una interpretación correcta, eres maestro. Pero es tremendo que cuando se habla de la salvación tú no sepas.
La salvación solamente es por medio de Jesucristo. Y Él enseña y le dice, ¿sabes que nadie ha subido al cielo sino el que descendió? Nadie podrá subir al cielo sino el que descendió. Nadie puede ir al cielo sino el que... Por sí mismo nadie puede ir. Si no reconoces a Jesucristo como tu Salvador y suficiente Salvador, el que te perdonó, el que ha perdonado tu pecado, el que dio su vida en la cruz del Calvario para que usted sea salvo, usted no puede llegar al cielo. Y por mucho conocimiento que haya bíblico y por muy buen conocimiento, pero si no se reconoce a la persona del Señor Jesús, Él dijo a este grupo, ustedes escudriñan las Escrituras y conocen muy bien, pero no quieren venir a mí. Y ese problema lo tenemos porque podemos conocer mucha palabra, pero ¿cuánto tiempo tenemos para orar? ¿Cuánto tiempo tenemos para orar? Importantísimo. Su relación con el Señor. Y lo que está diciendo aquí, algo que pasó, que está enseñando aquí el Señor Jesús, dice que entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, a la gente y a sus discípulos, porque la gente tenían a los escribas y a los fariseos como un ejemplo. Cómo se vestían, cómo oraban en las esquinas, ¿se acuerdan? La gente los idolatraba. Decían, yo quiero ser como ellos. Y el Señor Jesús aquí desenmascara todo esto y les dice el tipo de formación que tenían ellos. El carácter, la realidad. No hay realidad en ellos. No hay, se lo dice a la gente y a sus discípulos. Porque están ahí los que escuchan y están ahí los que enseñan. Hermanos, los que enseñan, responsabilidad, y los que escuchan, de igual manera, porque la salvación requiere lo mismo. A veces pensamos que solamente tienen que orar los que enseñan. No. El Señor Jesús habló aquí del carácter de estos maestros. Y dice, no hay nada en sus vidas. No hay nada en sus vidas. Hermano, y eso nos debe de hacer meditar, pensar las cosas. Porque ¿sabe qué? Uno podrá engañar al vecino, pero no al Señor. Pero no al Señor. Escuche y vea esto. Continúa el Señor enseñando y diciendo, pero el versículo 15 me llama la atención. A mí me habla esta palabra que dijo el Señor, dice, hay de vosotros escribas y ¿qué? Y fariseos. ¿Cómo les llamó? Hipócritas. ¿Por qué? Porque no había realidad. Porque recorréis mar. ¿Y qué más? Y tierra para hacer un prosélito, una vida para hacer. Aquí ustedes recorren mar y tierra. ¿Se imaginan? Venimos nosotros de Warren, unos manejando y otros en avión. Recorren mar y tierra para venir a enseñar. Pero vean, y se puede ver muy bien, y se puede decir, ay, que los hermanos de tan lejos vienen. Se puede ver bien y puede ser aprobado por los hombres, pero eso no quiere decir que puede ser aprobado por el Señor. Nuestra relación con el Señor, yo aquí estoy, pero yo no puedo hacer nada. El problema con los escribas y los fariseos es que ellos hacían uno más que se llamara fariseo.
Uno más que se llamara intérprete. Uno más que sea como nosotros. ¿Cómo ven? El apóstol Pablo dio testimonio, dijo que él era hebreo de hebreo. Y en cuanto a la ley, un fariseo más. ¿Verdad que sí? Y si alguien tiene de qué gloriarse en la carne, él dijo, yo más. Pero llegó el momento que dijo, todo eso lo he tenido por basura. Porque eso no es lo que llena el vacío del hombre. Lo que llena el vacío de un corazón, de una vida, es la presencia del Señor. Es la rendición a Cristo. Es estar ahí ofreciéndole tu corazón, tu vida. Señor, conóceme y ve si hay maldad en mí. En esa relación. Se puede imaginar querer hacer otra vida como nosotros cuando no hay realidad. Ahora veamos aquí la consecuencia de ello. La consecuencia de ello dice, se tiene que viajar, se tiene que ir, se tiene que recorrer mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos de ¿qué? Del infierno que vosotros. O sea, hijos ya engendrados del mismo ¿qué? Del mismo infierno. Porque no es cuestión de hacer una vida como usted, no, enseñar, hablar esa vida. Tú no tienes una idea de lo que Cristo puede hacer en tu vida. Él es el que cambia los corazones. No soy yo solamente estoy aquí como una vasija. Tú necesitas a Cristo. No necesitas venir aquí para formar parte de este grupo y pensar que ya estás en la iglesia. No, tú necesitas a Cristo. A Cristo. Ahora le digo esto porque decía el Señor Jesús, le haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Saben por qué? Porque los intérpretes, los escribas y los fariseos, ellos mantenían un profundo rechazo de la persona del Señor Jesucristo. Ellos no lo aceptaban como el Salvador, como el Mesías. ¿No queréis venir a mí? Tenían conocimiento bíblico, pero buen conocimiento, ¿sí o no? Pero no tenían una relación con el Señor. Y se puede tener buen conocimiento bíblico, pero si no hay una relación con el Señor, no hay realidad. Porque es la presencia del Señor, el Espíritu Santo que le ministra a usted y que lo lleva a reconocer que hay uno solamente que es el Señor. Hay solamente un Señor y ese se llama Jesucristo. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Rey de Reyes. ¿Verdad que sí? Él es el Señor de nuestras vidas. Y cuando alguien tiene una relación, una comunión con, eso es lo que hace, Señor, delante de ti estoy. Yo no quiero que otra persona sea como yo, jamás, nunca, jamás. No queremos una persona aquí que forme parte del grupo si no ha sido una vida nacida de nuevo. Porque le hacemos 2 veces más hijos de ¿qué? Se imaginan, usted y yo con un mal carácter, con una mala actitud, con un andar totalmente terrible y luego que así discipulemos a otra persona. ¿Se da cuenta? Vino un intérprete de la ley y se puso hincando la rodilla y le dijo, ¿y todo era para qué? Para tentarle. Todo era para meter zancadilla, no era porque le reconocía.
Y esos conocían, esos sabían, amados. Pero es muy diferente cuando usted rinde su corazón al Señor. Cantamos el canto que dice: torre fuerte es el nombre de nuestro Dios. A Él corre el justo, ¿y qué? Y será levantado. Si usted y yo no es un venir a Él, a Él, a Él, para que el Señor sea el que intervenga y nos levante y nos dirija, estamos terminados. Estamos terminados. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés cuando el Señor saca a Israel de Egipto? ¿Qué le dijo? Ve, Faraón está ahí en el río, ¿se acuerdan? Éxodo 8. Está ahí en el río. Te ve en la mañana y te presentas delante de él y le dices que deje ir a mi pueblo. ¿Para que qué? Para que me sirva. Y se acuerdan que en todas las cosas que Faraón, las plagas y todo eso, lo que entre comillas padecía, llegó el momento que le dijo a Moisés: está bien, ya váyanse. Ya váyanse. Les dice: váyanse, pero ustedes me dejan aquí el ganado. Las vacas, las ovejas, esas se quedan aquí. Ustedes se pueden ir, pero el ganado aquí lo dejan. ¿Y se acuerdan qué le responde Moisés a Faraón? Sí, sí. Quisiera que lo viéramos, porque es muy importante que veamos esto. Lo que mencionamos anteriormente, Éxodo 8:20, y ahora sería Éxodo 10:26. Éxodo 10:26. Faraón dice: está bien, váyanse, pero nos dejan aquí el ganado. Ustedes se pueden ir, pero el ganado se queda aquí. Y Moisés respondió a Faraón: nuestros ganados irán también con nosotros, y no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de ¿qué? De tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos ¿a dónde? El pueblo, en otra palabra, estaba pensando hasta que lleguemos allá, hasta el final. Está diciendo: no sabemos con qué hemos de servir hasta que lleguemos. En otra palabra, no está hablando de un día, de 2 días, de 3 días. El pueblo está teniendo conciencia de que se necesita, que para este andar y para servir al Señor, se necesita que empiece a saber que necesita capacitarse, que tenga conciencia de que necesita prepararse para servir al Señor. Preparación, y una de ellas es dependiendo de Él. Aquí habla de adorar, de rendirse al Señor. Y está diciendo: no, nosotros tenemos conciencia, salimos de aquí, pero lo que necesitamos para servir a nuestro Dios, eso se va con nosotros. Si se queda, no podremos servir al Señor. Había conciencia de servicio, pero también de prepararse, de ir preparado. O sea, usted y yo tenemos conciencia de servir al Señor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Prepararnos. ¿Y cómo? Dependiendo de Él. Y será una preparación todos los días hasta que lleguemos allá. Amén. Es de todos los días, amados, es de todos los días. Hasta que lleguemos. Ya nos queda menos días, nos queda menos tiempo aquí en la tierra.
Ya nos queda menos tiempo, porque te imaginas los que ya tenemos los 60 añitos. Si el Señor nos dejara 20 más, pues no es lo mismo vivir 60 a 20, ¿no? Ya nos quedan menos, ¿no? No, pero ya casi estamos por llegar, hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos prepare, que nos capacite, que produzca en nosotros, como dice Filipenses 2:11, 2:13, que produzca Él en nosotros el querer como el hacer, y el hacer por su buena voluntad. Él es el único que lo puede hacer. El único que lo puede hacer. Porque, hermanos, si no hay preparación, y una de las cosas para servir al Señor también tiene que ver con definición. Usted y yo sabemos que tenemos que definir servir al Señor, porque si no servimos al Señor, nosotros servimos a alguien más. ¿Sabe? Nada más hay dos personajes a los cuales sirve el ser humano. O es a Dios, o es a quién más. Al diablo, ¿verdad que sí? Con todas las letras. Al diablo, ¿verdad? Porque algunos le dicen que al chanclas ese es apodo y a él no le gusta eso. A él hay que decirle como se le llama, como se conoce. Diablo, Satanás, serpiente antigua. Entonces, vemos por ejemplo esto. Cuando vemos que un pueblo, una vida está teniendo conciencia de esa preparación, yo quisiera que viéramos, por ejemplo, cuando usted y yo tomamos la palabra de Dios en serio, qué es lo que realmente puede suceder en nuestras vidas. Hermanos, se va a ver, se va a mirar, porque es promesa del Señor. Dios no miente. El problema es que nosotros no lo hemos tomado en serio. Veamos lo que dice Deuteronomio 28. Aquí es donde encontramos las promesas del Señor para su pueblo, ¿verdad? Pero también encontramos ¿qué? Las maldiciones, ¿verdad? Y nos gustan las promesas. Pero las promesas conlleva responsabilidad. Deuteronomio 28 habla de que si este pueblo recibiera la palabra del Señor, dice el verso 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Estamos hablando de que cuando alguien realmente toma al Señor en serio, también se puede ver lo que Dios está haciendo en esa vida. Como también se ve cuando no está pasando nada o es lo contrario. Las personas tienen acciones y reacciones muy indebidas a cuando una vida ha tomado al Señor en serio. Se le conocía por un carácter terrible, unas actitudes terribles, y ahora estamos viendo que está cambiando. Se puede ver en medio de un buen número de personas, porque Dios honra a los que ¿qué? A los que le honran. Dios honra a los que le honran, amados. Entonces vemos esto. Ahora tenemos la parte negativa. Esta es la parte positiva. Ahora tenemos que ver, decimos aquí en México, las dos caras de la moneda, ¿verdad? Lo positivo es esto. Dios promete a su pueblo, tú vas a ser un pueblo distinguido. Y eso te vas a ver de esa manera porque yo lo voy a hacer. Porque me has tomado en serio. Si guardas mi palabra, haces, empiezas a dar paso. Creer implica obedecer. Entonces vemos aquí la otra parte negativa. 28, 47. El pueblo, del 1 al 14 usted ve las promesas y la condición. Versículo 14, condición. Y partiendo del 15,
En adelante entonces está todo lo que es la consecuencia de no haber hecho, de no haber vivido. Y el versículo 47 empieza de esta manera: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, ¿con qué? Con alegría y con gozo de qué. Ay, hermanos, a veces, ¿cómo viene uno a servir? A veces trae uno un rostro que dice, no, hombre, si no fuera porque yo, los demás ni hacen nada. No. Y ya anda haciendo las cosas, ya anda hable. ¿No? Eso no es, no vino los demás. Déjenmelo solito. ¿Se acuerdan los hermanos de Macedonia? ¿Cómo decían? Que en su pobreza decían, pero concédanos hacerlo nosotros. No vino el que iba a pasar la aspirada. Déjenme este privilegio a mí. Ahorita voy a agarrarlo. Usted anda cantando, anda chiflando. Le decía yo al hermano Jorge, ¿ha considerado usted, se puede imaginar, ha considerado esto? De que cuando usted viene a hacer el aseo, limpia las sillas y todo, bien. ¿Qué piensa? A lo mejor si viene un hermano que no le cae muy bien a decir, esta se la dejo con mugre para que se le enmugre la ropa. ¿Ah? ¿Usted cree que es uno capaz de eso? Yo creo que sí. Uno, carnalmente, uno es capaz de eso y más, y demás. Capaz de eso. Pero considere esto, una vida que está metida con el Señor, dependiendo del Señor, llega aquí y dice, mañana va a estar mi Señor sentado aquí en esa silla. Él se va a sentar y va a escuchar, porque Él es el que está escuchando el mensaje de hoy. No es usted, es Él. Se imagina, Él da el mensaje y Él dice, mañana estaré ahí para escuchar lo que yo di. Él está sentado ahora, ahí, está sentado y está escuchando su palabra, que es el mismo, el mensaje, la palabra que Él ha dado. Dice, yo estoy aquí hoy, voy a escuchar lo que yo di. Cuando usted tiene esa mentalidad y cuando usted viene a hacer lo del aseo para el Señor, entonces ¿quién va a estar aquí sentado? ¿Quién es que va a estar ahí sentado en esa silla? El Señor. Entonces ¿cómo va a hacer Él? ¿Cómo va a limpiar la silla? Bien. Dice, aquí va a estar mi Señor mañana sentado. Usted empieza a limpiar bien, y la otra silla también, y acá también va a estar. Y así. ¿Cómo lo hace? Con tristeza, renegando, diciendo, ¿qué escasez de gente tenemos aquí? No, usted dice, no, aquí va a estar mi Señor mañana. Y yo voy a limpiar bien porque Él va a venir a escuchar. No sé quién va a ser, pero Él va a estar sentado aquí. Y lo voy a hacer con gozo y con alegría, porque Él va a estar aquí mañana. ¿Me explico? Porque a veces no tenemos esa actitud. Estamos mal. Está aquello de escuchar la voz del Señor, de escuchar su palabra, recibirla y vivirla y la bendición. Y Él dice, yo te voy a exaltar por encima tú vas a ser una persona distinguida, sin que andes diciendo, mire, yo soy bueno, hermano. No, es el Señor quien va a dar testimonio, amén. Porque usted lo ha tomado en serio. Pero si no, veamos esto. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, versículo 48, vean lo contrario. Servirás por tanto a tus enemigos, que enviará Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de ¿cuántas? A ver, dígame por qué. Si aquí está diciendo el Señor que la gente, las vidas, su pueblo dejó de servirle a Él con alegría por la abundancia de las cosas que tenían, y acá ahora dice que por la escasez de todas las cosas estarán en un estado totalmente diferente.
Porque ¿saben qué? Uno puede tener todas las cosas, pero lejos del Señor uno es un miserable. Pero el que tiene a Cristo lo tiene todo. Así lo dice Colosenses 2, versículo 10. En Él estamos completos. El que tiene a Cristo lo tiene todo. El pueblo dejó de servir al Señor, dejó de buscar al Señor por la abundancia de ¿qué? Tengo que trabajar más, tengo que hacer esto, ¿y su relación con el Señor? Yo entiendo que tenemos responsabilidades. Y yo he escuchado testimonio de hermanos, es que hoy no voy a predicar y no pude predicar y no pude enseñar porque trabajé mucho y estaba yo muy cansado y ya estaba yo con mucho sueño y no pude levantarme para prepararme. Digo, por favor, ¿qué tenía que ver el Señor con tus negocios? ¿Qué tenía que ver el Señor con lo que tú querías? Trabajaste tiempo extra o qué sé, por la necesidad, por la responsabilidad. Sí, pero eso no impide que usted se levante a las 4 de la mañana, 3 de la mañana y diga, Señor, yo estoy aquí. Ministrame, háblame. Estoy estudiando tu palabra y de aquí en adelante no importa que tenga sueño. Yo sé mi responsabilidad delante de ti, Señor. Ayúdame. Trabajé, estaba yo cansado, pero eso no tiene nada que ver contigo. Porque ¿cómo es posible que por la abundancia y por todo aquello que yo... Mire nada más mi relación? ¿Me estoy explicando, amados? Y terminar en un estado miserable. Hermanos, nosotros tuvimos un amigo norteamericano allá en la área donde estamos. Por años lo conocimos, era un hombre con mucho dinero, era un ganadero, que cuando él vendía esos animales, el que se subiera en la traila no lo andaba regresando, déjalo que se vaya, él se da cuenta que ni en cuenta, ¿no? Con mucho dinero, toda su vida trabajando, dedicando tiempo a sus cosas, y llegó el tiempo que esa vida, pasó el tiempo y esa vida tuvieron que llevarla a un asilo de ancianos. Y Dios me concedió ir a visitarlo como una vida que yo conocía. Y estando ahí, empezamos a platicar y le dije, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Dijo, miserable. Dije, ¿cómo? Con una actitud terrible. Me dijo, tantos años de trabajo, tantas cosas, y mira dónde estoy. Mira dónde estoy. Y tenía una persona que la cuidaba, y esa persona estaba ganando. Y me dijo, ¿sabes qué? Todo mi trabajo y todo mi dinero se lo está llevando esa persona. Una persona tan decepcionada. Una persona terminada. No podía decir, todo obra para bien de los que amamos a Dios. Él no podía decir eso. Y hermanos, ese es el final de una persona que descuida. Puede tener muchas cosas, pero al final el vacío no lo llenan las cosas. Llega el momento que usted no piensa en otras cosas. Piensa esperando que Dios le perdone sus pecados en el último momento. Y qué triste. Cuando ahora podemos oír su voz y Él dice, ven a mí, yo quiero obrar en tu vida, quiero usarte también como vasija, quiero que me conozcas y que lo que hagas sepas que lo haces para mi honra y para mi gloria. ¿Sabe usted que hay un pasaje, una escritura que dice que ya sea que comamos o que bebamos o hagamos alguna otra cosa, que lo hagamos para su honra y para su gloria? ¿Verdad que sí? Hace un tiempo atrás estaba yo en la área
local con otros hermanos cortando el zacate. Nosotros le hicimos allá el zacate, ¿verdad? Y terminamos, estaba muy caloroso y era un día muy, muy caliente. Y yo dije, Señor, si no fuera por tu promesa y por tu palabra, yo hoy mismo no vendría yo más a cortar el zacate. Está agitador, el calor es tremendo. Pero dice tu palabra que ya sea que comamos o que hagamos alguna otra cosa, si lo hacemos para ti, tú lo ves. Tú lo ves. Y si esto cortar zacate en el calorón, si es para ti, es precioso que sepamos que tú lo tomas en cuenta. ¿Me explico? Ahora, si Él le place usar nuestras vidas para otras cosas, amén y amén. Que Él sea exaltado y sea glorificado. Lo que quiero decirles aquí, en este versículo 48, es que el hombre tampoco tiene que pensar que es una vida que, como luego a veces decimos, yo soy independiente, yo no dependo de nadie. Yo me manejo solito. Y luego se expresa que dice, yo no sirvo ni a Dios ni al diablo. ¿Sí han escuchado eso? Yo le voy a decir que no es así. El hombre no tiene una identidad independiente. El hombre, si no sirve a Dios, que es el amo hermoso, maravilloso y que es bueno y para siempre su misericordia, entonces sirve a Satanás, al amo más cruel que existe. Pero el hombre no es una identidad que puede decir yo no sirvo a nadie. Aquí es bien claro, por cuanto no serviste a Jehová, ahora servirás a tus enemigos. ¿Me explico? O servimos a Dios o servimos a alguien más. Recuerden lo que dice Colosenses, creo que es capítulo 1, versículo 13 o algo así, que cuando dice que el Señor nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó, sí, al reino de su amado Hijo. Y todo es con un propósito. ¿Por qué nos sacó de las tinieblas? Porque ahí servíamos a Satanás. ¿Y para qué nos llevó al reino de su luz? Para servirle a Él. Amén. El hombre no puede decir yo no sirvo a nadie. No, usted está sirviendo a alguien. Y lo mejor sería que sirviéramos a nuestro Dios maravilloso. Ese que le dijo a Moisés, haré pasar todo mi bien delante de ti. Proclamaré mi nombre y diré yo soy Dios clemente, grande en misericordia, lento en la ira, grande en misericordia, amplio en perdonar. ¿Ese no es nuestro Dios? Nos perdonó no porque lo mereciéramos, sino porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿No es digno de servirle? Hermanos, preparémonos como... Yo sé que ha habido una preparación, literalmente, de muchas cosas, pero orando, Señor. Señor, que los que vengan acá y se entreguen a ti, se conviertan a ti, no a nosotros, a ti. ¿Por qué? Porque a ti es la honra, a ti es la gloria, a ti es toda la alabanza. Tú eres el único que eres digno. Las cosas son por ti, por medio de ti, pero también son para ti. Preparación, dependiendo del Señor. Amén. Hermanos, quiero decir que qué privilegio, qué oportunidad estamos teniendo de parte del Señor. Pidámosle al Señor que nos ayude, que haya completamente una visión, un concepto diferente a todo lo que se puede ver alrededor. Hace años recuerdo que en la organización donde el Señor en su misericordia vino a mi vida,
esa organización decía, voy a trabajar para ganarme una alma. Dice, porque cuando esté con el Señor va a ser una estrellita más y una coronita. ¿Se imagina? O sea, trabajar para mí, no para el que es digno. Qué error, qué equivocados. El Señor nos ayude, amén. El Señor nos ayude. Hermanos, hay una escritura que realmente quisiera con eso pues terminar este tiempo. Creo que es el Salmo 107. El Salmo 107. Y realmente necesitamos que el Señor obre en nuestro corazón, nos libere y nos lleve adelante. Salmo 107, el versículo es muy conocido, el versículo 20. Dice, envió su palabra, ¿y qué más? Y los sanó y los libró ¿de qué? De su ruina. Envió su palabra, ¿y qué hace la palabra del Señor? Sana. El salmista decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? El salmista decía también, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, la convierte. Amados, qué tremendo es que estos conociesen mucha escritura, mucha palabra, y no fueran vidas ¿qué? Convertidas. No había conversión en ellos. Nosotros necesitamos ser vidas convertidas. Tener esa experiencia de esa realidad del Señor, su presencia, depender del Señor. Empecemos a aprender y como dice Salmo 36:9, en su luz veremos la luz. En su luz. Y cada vez más el Señor lo va a hacer y lo va a hacer de esa manera porque lo ha prometido y fiel es el que lo dijo. Fiel es el que lo prometió. Amén. ¿Sí o no? Hermanos, quiero dejar ese pensamiento, esa palabra con ustedes. Hermanos, ha sido un privilegio y qué oportunidad de parte del Señor de estar aquí en esta hora juntos. ¿Quién está aquí? Yo necesito verlos a ustedes como el Señor. ¿Me explico? De esa manera los respeto. De esa manera se ministra. Porque si no es así, uno dice, hay vidas que dicen barbaridades. Hermanos, no es así. El Señor está aquí escuchando su palabra. Él la dio y vino a escucharla. Y es nuestra confianza. Y a donde Él envía su palabra, siempre será prosperada, porque a donde la envía con propósito. Y esa palabra siempre va a prosperar. Le aseguro que usted y yo vamos a salir pensativos de aquí. Nos vamos a la casa y vamos a empezar a buscar al Señor. Vamos a empezar a orar al Señor. Señor, ayúdame, ayúdame. Amén. Amén. Jorge, que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Tenemos, si el Señor lo permite, oportunidad de seguir compartiendo. Gracias a Dios por la vida del pastor Narciso, por la palabra que nos trajo. Dice la palabra que si comemos, ¿o qué más? ¿Para quién es? Todo es para Él, ¿no? Entonces vamos a orar para despedirnos, hermanos. Así como está sentado, cierra sus ojitos bonitos. Padre, una vez más delante de ti estamos, Señor. Padre, qué importante
es el que podamos entender, Dios, que tenemos que hacer las cosas, Padre Dios, de una forma correcta. Todo lo tenemos que hacer para ti, Dios. Y a veces hacemos las cosas sin sentido, Dios. Es decir, las hacemos indolentemente, Señor. Alá y se va. Señor, ayúdanos, Señor mío, a glorificarte en todo lo que hagamos, Señor. Que tú seas exaltado, Señor. Padre, vamos a partir de este lugar. Te rogamos que vayas con cada uno de nosotros. Que guardes nuestra salida y nuestra entrada, Señor. Padre, nuevamente pongo en tus manos, Señor mío, el inicio de este campo de verano, Señor. Padre Dios, que se cumpla tu propósito en cada vida, no solamente en los niños, sino en la vida también, Señor, de aquellos que están colaborando contigo, Señor. Gracias nuevamente por traer con bien a los hermanos de Warren, Señor, que puedan sentirse amados y bien recibidos por nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.